Vamos a entrar ahora en una sesión que explora cómo una nueva generación de Venture Capital está uniendo rentabilidad, propósito e impacto real. El objetivo es entender cómo esta nueva ola de Venture Capital está redefiniendo dónde, cómo y por qué invertimos. Y para ello nos acompañan 4 voces clave en esta transformación. Vamos a tener a Jordi Vidal de Equivo Ventures, con foco en crecimiento tecnológico y que va a ser el moderador de este panel. También a Miriam Damas de Ship2B Ventures, referente en inversión de impacto, a Íñigo López Huerta, Isios Capital, especializado en Life Sciences, y Josep Miquel Torregrossa de Suma Capital, pionero en sostenibilidad y transición energética. Cuando queráis, un aplauso. Hola, buenos días a todos. Un placer estar aquí con muchas caras conocidas y con muchas ganas de tener este debate sobre inversión, impacto, propósito. Entonces, para empezar, si os parece bien, os pido que hagáis una breve presentación vuestra, de qué hacen vuestros fondos, cuál es vuestra tesis de inversión, así la gente nos puede ubicar un poco. Miriam, si quieres empezar. Sí, bueno, pues en primer lugar, encantada de estar aquí hoy, tanto por mi parte como por Ship2B. Mi nombre es, como sabéis, Miriam, y nosotros nos dedicamos a la inversión de impacto. Es decir, apoyamos a aquellas startups y a aquellos emprendedores pues, que quieren abordar aquellos retos más urgentes, tanto medioambientales como sociales. Y bueno, para ello nosotros lo que queremos hacer es buscar aquellas soluciones, ¿no? Pero de una forma viable y escalable. Y pues al final lo que intentamos es pues, encontrar este impacto en el ADN del modelo de negocio. Muy buenas, yo vengo de Isios Capital. Aquí seguro que muchos de vosotros conocéis a mi casa. Somos el primer inversor en capital riesgo en biotecnología en España. A mí seguro que muy pocos me ponéis cara. Yo soy el que está en una cueva normalmente con mis Excel y mis cosas. Hoy me han dejado salir. Y bueno, tenemos 3 fondos de biotecnología. Ahora además somos asesores en materia de inversión de un fondo de inversión libre que es gestionado por Ambank, se llama Telescope. Y nuestro propósito es que a través de las inversiones que hacemos en empresas de biotecnología, pues estas puedan desarrollar terapias innovadoras que sirvan para hacer frente a necesidades médicas no cubiertas. Bueno, buenos días. Soy Barrer de Suma Capital. Nosotros somos una gestora independiente enfocada en generar principalmente impacto medioambiental. Tenemos fondos en 3 estrategias de inversión, fondos de infraestructura sostenible, lo que llamamos expansión, que es el private equity tradicional, pero siempre buscando un ángulo en descarbonización. Y luego la parte de la cual yo soy responsable, que es la estrategia de Venture Capital. Aquí gestionamos 2 fondos con vocación de generar impacto en descarbonización. Fenomenal. Los 3 habéis mencionado la palabra impacto, ahora cuando os presentabais. Entonces, un poco lo que me gustaría ahora es que intentemos trasladar cómo veis el espacio de la inversión en impacto a día de hoy en los mercados en los que estáis invirtiendo y luego entrar en el debate de impacto versus retorno, ¿no? Cómo o cuánto retorno se sacrifica para realmente tener impacto con vuestras inversiones. Entonces, por lanzar una primera pregunta y cogerla a quien queráis, las palabras impacto, clima, transición energética estaban pues, muy de moda hace 2, 3, 4 años y ahora pues todos, ¿no? El mundo de la inversión, incluso el mundo del emprendimiento se ha ido más a temas de inteligencia artificial, deep tech, incluso ahora se está hablando mucho de defensa. ¿Vosotros esto lo habéis notado a nivel de deal flow? ¿Creéis que la temática en la que invertís se ha desinflado un poco? ¿Cómo estáis viendo el entorno, sobre todo a nivel de emprendedores y deal flow desde vuestros fondos? Bueno, si queréis empiezo yo. Nosotros lanzamos el fondo en 2019 y la tesis no era tener un fondo de impacto, pero sí invertir en descarbonización, porque entendíamos que había una oportunidad y seguimos pensando que la hay, y nuestro siguiente fondo, la tesis era la misma, con lo cual digamos que no fue un tema de ninguna moda, digamos, ¿no? Yo creo que en términos generales la inversión de impacto
aunque suene un poco tópico, pero está para quedarse, ¿no? Al final es un tema de qué quieres hacer con lo que haces, ¿no? Qué quieres generar aparte del retorno económico. Y voy al versus, ¿no? Que has mencionado, impacto versus rentabilidad, que para mí no hay versus. Impacto y rentabilidad pueden ir perfectamente de la mano. Y de hecho hay estudios que demuestran que una gestión empresarial pensando en sostenibilidad acaba generando mayores retornos, ¿no? que si no los tienes en cuenta, ¿no? Con lo cual, en nuestro caso, digamos, pues ninguna de las dos cosas, digamos, que es negociable, ¿no? Y es algo lo que preguntaba antes, ¿no? ¿Estáis viendo una tendencia de... ¿Veis menos emprendedores que hace 5, quizá que desde que empezasteis vosotros? Un poco atacando problemas más de impacto. En nuestro caso, la verdad es que no ha cambiado nada. Sí que se nota un poco, ¿no? El ambiente, igual el ambiente político, pues acerca de temas de ESG, impacto, es un poco más negativo. Pero para nosotros, con nuestra tesis de inversión, que al final es impactar en la salud de las personas, eso no ha cambiado. O sea, por mucho que haya ahora algunas voces críticas con estos temas de pinkwashing, greenwashing, que decía, para nosotros la tesis sigue siendo la misma. Hay cosas que van cambiando. Antes has mencionado el tema de la inteligencia artificial. Bueno, es un tema que también nos empieza a tocar a nosotros. Hay empresas que están diciendo que pueden recortar los tiempos de investigación o ser mucho más eficientes en costes gracias a la inteligencia artificial. Estas son cosas que van cambiando, pero el fondo, nuestro fondo, en realidad no se ha visto tan afectado, ¿no? Por parte de Ship2B, pues al final pues el mundo se mueve en torno a olas, ¿no? En torno a tendencias. Y ahora, pues como has dicho, la inteligencia artificial es una gran ola. Pero bueno, nosotros desde nuestra perspectiva no hemos visto cambio, al revés. En 2024 ha sido un buen año durante estos últimos, ¿no? Que ha habido mucha inversión de impacto, ha crecido mucho también con el auge del ESG. Y es verdad que algunos artículos, hay uno de SADE que bueno, pues dice que de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Europa, para la Agenda 2030, pues hemos cumplido una pequeña parte. Por lo tanto, yo creo que vamos un poco lento, pero al final es como mencionaba Josep, es una necesidad estructural, por lo tanto el impacto no puede terminar. Y luego es verdad que el contexto geopolítico influye, pero también aquí hay un punto muy interesante que estamos viendo y es el de las tecnologías duales. Es decir, como nosotros, como inversores de impacto, no podemos invertir o no invertimos en empresas del sector de la defensa, pero sí podemos invertir en aquellas startups que pueden generar un valor gracias a sus soluciones en estas empresas. Por lo tanto, sí que vemos que el impacto evoluciona y se transforma, al igual que lo hace la tecnología o el contexto geopolítico en el que nos encontramos. Fenomenal. Y con todo esto que comentabais, ¿no? De que el deal flow parece ser que se mantiene, seguís viendo emprendedores, seguís viendo proyectos. ¿Vuestra tesis de inversión en los últimos 5 años ha cambiado con todo el tema pues, temas de inteligencia artificial? ¿Habéis cambiado pues, el tipo de proyectos en el que invertís? ¿Seguís financiando el mismo tipo de proyectos? A ver, todo evoluciona y en nuestro sector, el de la biotecnología, evoluciona rapidísimo. Por suerte, no estamos recibiendo deal flow de temas de defensa, armas biológicas, eso igual os tranquiliza un poco. Pero por lo demás, a ver, lo que va cambiando, evolucionando son las tecnologías. Hay nuevas modalidades terapéuticas, hay nuevos descubrimientos, pero el fondo sigue siendo el mismo en nuestro caso. Sí que hacemos un seguimiento mucho más cercano de todo lo que es el impacto. Hemos desarrollado una herramienta interna para medir el impacto, en el que medimos bueno, pues, a cuántas personas puede ayudar los fármacos que están desarrollando nuestras compañías. Si va a poder atender a poblaciones desfavorecidas. Bueno, es algo que quizá antes no hacíamos tanto caso, pero en el fondo no es algo que haya realmente cambiado, porque el impacto que tienen nuestras inversiones pues, es intrínseco, ¿no? Es mejorar la salud de las personas. En suma, medís el impacto igual que comentaba ahora Íñigo. Sí, nosotros, bueno, una de las cosas que yo creo que sí que ha cambiado en los últimos años es que
hay mucha más, digamos, profesionalización en cómo gestionas, mides y evalúas el impacto, ¿no? Que eso yo creo que sí que es relevante, ¿no? Para evitar temas como has comentado tú, ¿no? Que cuando nosotros empezamos, pues casi nadie lo hacía, digamos, y a medida que vas integrando, y yo creo que esto también es muy bueno porque al final te posiciona, cuando tú vas a hacer fundraising de un fondo, pues los LPs más grandes que todos conocemos, pues estos criterios y estas políticas de medición de, oye, ¿cómo haces para medir impacto? Pues son muy relevantes, ¿no? En nuestro caso, integramos el impacto que nos medimos, que nos ponemos como objetivo en un fondo, en el carry de los gestores, ¿no? Con lo cual hay una alineación aquí total, ¿no? Incluso en el carry lo metéis. Incluso en el carry, sí, sí. Y eso, por entenderlo a nivel práctico, eso implica, entiendo, por cada una de las compañías que analizáis, medir un conjunto de KPIs relacionados con el impacto, más allá de KPIs financieros. Y si nos puedes poner algún ejemplo de qué sería ese tipo de KPIs, cómo hacéis el seguimiento. También entender si lo medís antes de hacer la inversión. Sí. A ver, nosotros hacemos, digamos, aquí hay dos approaches. Uno es que hacen los megafondos, digamos, que es, oye, yo quiero generar estas toneladas, por ejemplo, de evitar emisiones como fondo, ¿no? Y luego hay el que es caso por caso, que es el que utilizamos nosotros. Cuando entramos analizamos una compañía, pues lo que hacemos es, oye, medir qué drivers de impacto tiene esta compañía, ¿no? En reducción de emisiones, en evitar energía consumida, en circularidad. Bueno, hay varios drivers que pueden aplicar, ¿no? Y entonces lo que hacemos es decir, oye, y esto lo ponemos en el acuerdo de accionistas, es decir, nosotros invertimos aquí porque hay un potencial para generar un impacto, aparte del obvio, digamos, objetivo de retorno financiero, y tú te tienes que mojar para que esto pase, ¿no? Y ponemos unos objetivos e intentamos también, pues lo que comentaba antes, ¿no? De trasladar esto, oye, el bonus del CEO de la compañía tiene que tener una parte que vaya vinculada a, oye, estos objetivos que conjuntamente hemos definido, pues tienen que... Y esto es un trabajo pues que lo que tienes que ir poco a poco, ¿no? Porque sí que es verdad pues que hay alguno que a veces te mira un poco de, ostras, ¿de verdad? Y dices, sí, de verdad. No, súper interesante. Pregunta para Miriam. Vosotros defendéis un modelo de triple retorno, ¿no? Social, medioambiental y financiero. ¿Qué cosas son no negociables en la parte de impacto y qué cosas son no negociables para vosotros en la parte de retorno? Bueno, para nosotros, en términos de impacto, tenemos unos musts, ¿no? Tiene que cumplir unos requisitos. Pues algunos de ellos, pues por ejemplo, la actividad de la empresa o de la startup no puede estar en ciertos países excluidos. Luego también tiene que tener las características de una empresa social, tiene que tener el interés, ¿no? El objetivo de querer generar un impacto positivo. Este impacto también tiene que ser medible. Y luego algo que es muy obvio, pero bueno, al final su modelo de negocio tiene que estar alineado con nuestra tesis de inversión. Y desde el punto de vista del retorno, al final lo que buscamos pues, es la lógica, ¿no? Y la ambición del venture. Tiene que ser escalable, tiene que tener un mercado suficientemente grande y luego además también tiene que tener un equipo, que esto es muy importante, que tiene que tener un equipo que sea pues, capaz de ejecutarlo. Por lo tanto, no solo, es lo que decía antes, ¿no? Mis compañeros, que no es solo impacto, es impacto y rentabilidad. Pues no solo invertimos en buenos propósitos. Y en el caso de Isios, que invertís en proyectos muy innovadores, con bastante research, con muchas trabas o retos regulatorios, ¿cómo un poco vosotros cómo afrontáis todos esos retos regulatorios de go-to-market cuando estáis midiendo no solo impacto, pero también la potencial rentabilidad que os puede dar una inversión? Bueno, a ver, si una inversión va a tener un impacto, es decir, va a mejorar la vida sustancialmente de personas que tienen una enfermedad incurable, que amenaza sus vidas o que para lo que no existe un tratamiento, la vía regulatoria también se va a abrir. Es decir, el regulador lo que quiere es que se aprueben nuevos fármacos, nuevos medicamentos. Tiene que haber una ciencia detrás. Eso es algo que también analizamos nosotros. Es decir, no es impacto por impacto, ¿no? Pero en ese sentido creo que no hay un enfrentamiento entre impacto y potencial rentabilidad. Más bien al contrario. Es decir, la rentabilidad va a seguir al impacto. Si
un fármaco o un medical device, que también hemos hecho cosas de medical devices en el pasado, va a realmente mejorar la salud de las personas, los pacientes van a querer ese producto, los médicos van a prescribirlo y la farma va a querer comprarlo. Entonces, no hay una disyuntiva entre retorno e impacto, al contrario, se retroalimenta. Y en vuestro caso, la parte de go-to-market, pues de ciclos largos, la parte de regulación, ¿cómo conjuga eso con los ciclos de vida de vuestros fondos, ¿no? Que deben ser de 10 años? Vale, el desarrollo de un fármaco es tremendamente largo, 15 años, pongamos, y en un buen caso. Nosotros no vamos a estar ahí cuando llegue al mercado. Es decir, nosotros vamos a apoyar a las compañías en las primeras fases de investigación. Seguro que a raíz del COVID todos os suena la fase 1, fase 2, fase 3. Tal. Nosotros acompañamos que vayan pasando de una fase a otra, vayan probando que el concepto funciona, que es seguro, pero nuestra idea es que antes de que lleguen a ser comerciales, las compren. Porque además los equipos a los que estamos financiando no son equipos que estén preparados para comercializar un fármaco. Eso se requieren unas habilidades diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, no estamos tan preocupados. No vamos a mirar esa parte tan en detalle. ¿Cuál es el plan de go-to-market? Porque de eso se encargará el comprador. Good. Lo que sí que tenemos que ver es que hay un potencial. Evidentemente, no vamos a invertir simplemente por el impacto, pero es que lo he dicho antes, el retorno va a seguir el impacto. Si hay un impacto, va a haber un interés. Good. Por seguir con el topic de Fund Dynamics y temas relacionados con fondos, y pregunta para Josep Miquel, ¿qué tipo de LPs buscáis y cómo les contáis toda esta parte de impacto seguido de retorno que se conjuga? O sea, ¿qué le cuentas a un LP para convencerle de que realmente se puede hacer inversión en impacto con retorno igual que el retorno que puede tener un fondo generalista? Sí, bueno, a ver, por un lado, digamos, pues tenemos métricas de inversiones pasadas, ¿no? que han generado impacto y han generado retorno, ¿no? Con lo cual, digamos, por un lado, pues hay quien no dispone de la información, entonces, oye, pues lo que has comentado algo, ¿no? Si alguien tiene la percepción de que es escoger una cosa o la otra, escoger rentabilidad o impacto, pues hay que explicar que esto no es así. Pero al final, pues tú cuando explicas lo que haces, dices, oye, yo quiero invertir en compañías que estén enfocadas en generar impacto en descarbonización, en una serie de temáticas que al final pues generen un beneficio para el planeta, digamos, ¿no? Y este es nuestro propósito, y hacerlo generando rentabilidad. Y al final pues hay mucho perfil de inversor que está alineado con eso, ¿no? Yo creo que hay un tema de alineación. Si lo único que buscas como inversor es el retorno financiero, pues a lo mejor pues no o sí, no lo sé, pues hay de todo, pero digamos que lo que no podemos hacer, digamos, es negociar nuestro propósito porque hay un inversor que dice, oye, ¿qué tal si invirtieras en defensa? Bueno, pues en el fondo, que está muy bien, que cada uno que haga lo que quiera, pero nuestro fondo en el Management Regulations dice que esto no hacemos, y está, es lo que hay, no hacemos eso. Good. Vale, entendido. Vale, vamos a hablar de un ejemplo que quería compartir, que es una compañía que se llama Kida, es una compañía aquí de Barcelona que ha anunciado que ha cerrado la mayor ronda de impacto en una compañía española, ¿no? Entonces quería un poco sacar este caso, que me dieseis un poco vuestra opinión y haceros algunas preguntas sobre la compañía. Es una compañía de cuidados para gente con dependencia. Y bueno, quería empezar por Miriam, porque sé que vosotros sois inversores en Kida. Y quería preguntaros, desde un poco Ship2B, ¿qué es lo que hace de Kida un caso para vosotros de libro en inversión en impacto, pero también con una ambición de tener un alto retorno?
Bueno, yo creo que Kida es un caso de manual por muchas cosas. O sea, al final Kida combina muchos elementos, ¿no? Pero los principales que nosotros encontramos son 3. Y es que es muy rentable, genera impacto y este impacto además es medible. Por lo tanto, para nosotros esta compañía la verdad es que es muy potente. Y algunas de las características que nos convencieron, pues es que podría decir muchas, pero alguna es que al final el equipo fundador de verdad siente que quiere ayudar y que quiere conseguir este objetivo, ¿no? Quiere ayudar a las personas mayores y además también quiere reducir la carga del sistema sociosanitario. Luego también que ellos, conforme han ido creciendo económicamente, no se han alejado del foco del impacto, que esto a veces puede pasar y, como hemos comentado antes, a veces en los follow-on nosotros también volvemos a medir el impacto, aunque se monitoriza periódicamente, pero en los follow-ons se hace un estudio mucho más profundo porque para nosotros es una alarma, ¿no? Pues que a lo mejor la empresa empieza a crecer mucho económicamente, pero vemos que se aleja del impacto. Entonces, esto también lo miramos y en Kida vemos que esto no ocurre, que es todo lo contrario, que va alineado. Y luego, dentro de los KPIs de los indicadores, pues, por ejemplo, el número de personas a las que atienden y complementariamente también pues, cuando tú ves que al final se reducen las hospitalizaciones evitables y las urgencias, pues quiere decir que el sistema funciona y que va bien. Pregunta para Josep Miquel, y hablando de Kida, que es una compañía que me consta que conoces. ¿Qué tendría que tener la compañía para que lo llevaseis a un comité de inversión en Suma? Bueno, a ver, la conozco lo justo. Digamos, nuestro fondo no invertiría en una compañía que no tenga impacto en la parte medioambiental, digamos, pero al final, haciendo el paralelismo, una compañía que está claro que genera impacto en el ámbito que sea, y que, como ha dicho Míriam, ¿no?, crece y es rentable, pues es una inversión para hacer, ¿no? Con lo cual... Y, por ejemplo, en el fondo de expansión, que es un fondo un poco con una mentalidad más financiera, que quizás se deja el impacto, ¿no? Entiendo que lo seguís intentando entender, pero no está tan orientado a impacto. ¿Qué es lo que buscaría en una empresa como Kida ese fondo? Bueno, aquí sí que podría haber encajo. Es un fondo que invierte en otras fases de crecimiento. Y sí que es verdad que cada vez más busca el impacto. Es el fondo siguiente, digamos, al que está ya en periodo de desinversión, es un fondo artículo 9, con lo cual es un fondo de impacto y lo que buscaría es, oye, pues que haya una política clara de gestión corporativa que tenga como objetivo, aparte del crecimiento y el retorno y la rentabilidad como empresa, la generación de impacto, y luego que cumpliera los parámetros financieros a nivel de pues, generación de EBITDA, un plan de crecimiento ambicioso, etcétera, ¿no? Fenomenal. Vale, pues creo que nos quedan pocos minutos y sí que me gustaría dejar al final de todo un espacio por si alguien tiene alguna pregunta, pero vamos a hacer 4 preguntas súper rápidas. Os la hago y me contestáis vuestra respuesta y el porqué de la respuesta pues lo más rápido que podáis, ¿vale? Si solo pudieseis escoger una compañía entre estas dos, una compañía que os da un retorno de 4 veces el dinero invertido pero con un impacto moderado, o una compañía que os da 2 veces y media de retorno pero con un impacto muy alto, ¿con cuál os quedaríais? Y empiezo por Íñigo. Sí, empiezas conmigo porque he hablado menos en la última, ¿no? A ver, es un caso de ciencia ficción, en mi opinión, porque lo que decía antes, el retorno va a seguir al impacto. Entonces, me parece mucho más probable que nos encontráramos con un 4X con mucho impacto que lo contrario, ¿no? Dicho esto, vale, tenemos 4X con mucho impacto y 2,5 con moderado impacto. Bueno, pues quizá me decantaría por la de 4X con moderado impacto. ¿Por qué? Porque al generar este retorno para nuestro fondo, podemos reinvertirlo en más compañías, con lo cual más oportunidades para generar impacto y además esto nos permitirá levantar fondos más grandes. Pero, bueno, repito, es que creo que no sería el caso. Fenomenal. Al contrario. Bueno, como dices, es un caso muy de laboratorio. Yo creo que no se puede responder A o B. ¿Os estáis mojando? Al final, ¿Ninguna? Debe haber un depende. Sí. Yo creo que si al final nos vamos al extremo, si tú generas un impacto que transforma una industria, por irme muy a la ambición, pues quizás cogería sacar un 2,5, porque
pues dentro de 20 años, si sacaste un 2,5 o un 4 no se acordará nadie, Ya. y si has transformado una industria sí que se van a acordar, ¿no? Y al final, seguramente, pienso que si preguntáramos, en un caso así de extremo, ¿no? a los que invierten en los fondos que nosotros gestionamos, que al final son los que no, pues seguramente escogerían lo mismo, ¿no? Pero claro, es que es una difícil pregunta, ¿eh? Es complicado. Bueno, Miriam. para nosotros la verdad es que al final es lo que decía, ¿no? Íñigo, que no, o sea, va alineado. Cuando el problema aborda la solución, ¿no? O sea, cuando la solución aborda el problema, para nosotros es el impacto refuerza la rentabilidad. Pero bueno, yo creo que ambas son compañías importantes. Al final nosotros, como sí o sí tienen que tener unos must, unos requisitos mínimos, pues evidentemente el por 4 no es muy potente. Pero sí que es cierto que en un portfolio pues al final tiene que haber una compañía que a lo mejor tenga una rentabilidad más moderada, pero que genere un impacto impresionante, y algunas pues que son más moonshots, ¿no? Entonces, pues... Vale, reformulo la pregunta, ¿vale? Os viene un founder, perdón, tenéis que escoger entre dos founders, ¿no? Uno que está obsesionado por el impacto social, medioambiental de su compañía, y otro que está obsesionado por los unit economics de su compañía, ¿no? Y no se puede responder, el que está obsesionado por el impacto también estará obsesionado por los unit economics. Esta la quiero coger porque la tengo ¿Cuál mucho más cogéis? clara. ¿Cuál cogéis? Cojo el que está obsesionado con el impacto, Vale. de cabeza. Porque, bueno, primero, los tiempos de desarrollo en nuestro sector son larguísimos. Entonces, alguien que esté pensando ya en vender, para nosotros no tiene sentido. Lo que quiero es un founder que esté pensando en llevar un fármaco al mercado, a que mejore la vida de los pacientes, que vaya a reclutar al mejor equipo, que vaya a hacer el mejor estudio, que tenga las mayores probabilidades de que el regulador lo apruebe. Entonces, en este caso, para mí, clarísima. O sea, yo diría algo un poco distinto, pero porque al final, en nuestro caso concreto, nosotros solo invertimos en compañías que generan impacto medioambiental, ¿no? Con lo cual, si tengo que escoger una obsesión, que preferiría que no hubiera obsesiones, digamos, al límite, pero quizás, oye, si tú ya tienes una compañía que genera ahora un impacto per se por la temática que toca, oye, pues vamos a hacer una compañía que crezca y que sea rentable, y evidentemente definiremos unos objetivos de impacto, ¿no? Y con lo que decía antes de los objetivos del management y de las retribuciones, los sistemas de este estilo, pues al final hay muchas formas de alinear las cosas, ¿no? Lo que está claro es que si tienes una compañía que acaba cerrando, no generas ningún impacto. Eso está claro, ¿no? Eso está claro. Yéndonos a extremos, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con Josep. Al final, nosotros tenemos lo que he dicho antes, ¿no? Pues un impacto mínimo. Entonces, tú tienes que estar focus en units economics, en mercado, pero también tienes que tener la esencia del impacto. Pero es que eso se ve. O sea, cuando tú ves a un founder que de verdad siente lo que está diciendo, ¿no? Que siente el objetivo, se nota. Entonces, al final, y como nosotros además lo pedimos, lo exigimos, pues tiene que estar centrado en ambas, o sea, focus, impacto y rentabilidad, pero sí que es verdad que si está centrado en units economics y mercado, muy, muy centrado, pues esto es muy importante, sobre todo para nuestros LPs. Al final, ellos quieren impacto, pero bueno, también quieren rentabilidad, igual que nosotros, ¿no? Fenomenal. Oye, pues nos estamos pasando un poco el tiempo, así que no tenemos tiempo de hacer preguntas, lo siento. Nada, se puede invertir en impacto con retorno y tenemos ya ejemplos de fondos que se dedican a ello, tenemos ejemplos de compañías como la que hemos estado comentando, Kida, que lo están haciendo, que lo han hecho, así que nada, todos los emprendedores de impacto, animaros a que habléis con inversores y a que sigáis un poco persiguiendo vuestra visión y persiguiendo el impacto y también la rentabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias.